Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva clase respecto al curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver un poco del análisis descriptivo y representación de datos bivariados. El objetivo es el de representar datos de dos variables de forma tabular y gráfica, comprender la distinción entre los propósitos básicos del análisis de correlación y regresión lineal. Casos. A medida que una persona crece, por lo general aumenta de peso. Alguien podría preguntar, ¿existe alguna relación entre la estatura y el peso? Médicos dedicados a la investigación prueban fármacos nuevos y obsoletos, prescribiendo dosis diferentes en pacientes y observando sus respuestas. Una de las preguntas podría ser, ¿la dosis del medicamento prescrito determina la cantidad de tiempo de recuperación que necesita el paciente? ¿Qué son los datos de dos variables? Estos datos constan de los valores de dos variables con respuestas diferentes, que se obtienen del mismo elemento de la población. Cada una puede ser cualitativa o cuantitativa. Como resultado, los datos bivariados pueden formarse mediante tres combinaciones de variables. 1. Ambas variables son cualitativas, de atributo. Segundo, una variable es cualitativa y otra cuantitativa, numérica. Tercero, ambas variables son cuantitativas. Veamos ello en una tabla. Dos variables cualitativas. Cuando los datos bivariados resultan de dos variables cualitativas, los datos se disponen en una tabla cruzada o de contingencia. Por ejemplo, tenemos un cuadro con género y especialización. Dentro del género tenemos masculino y femenino. Tenemos 5 personas masculinas que se han especializado en filosofía y letras. 5 personas masculinas que se han especializado, perdón, 6 que se han especializado en administración de empresas y 7 en tecnología. El total de persona masculina o de género masculino es de 18, incluyendo las 3 especialidades. De igual forma, el género femenino. 5 se especializaron en filosofía y letras, 5 en administración de empresa y 2 en tecnología, haciendo un total del género femenino de 12. Viendo acá los totales por columna, tanto de los distintos tipos de especialización, tenemos que en filosofía y letras son 10 personas, entre masculinas y femeninas. En administración son 11 personas. Y en tecnología son 9 personas del género masculino y femenino. ¿Ya? Si nosotros sumamos los totales de columna de toda la especialización, nos da un total general de 30. Ejemplo. Entonces decíamos que 30 estudiantes de una universidad fueron identificados y clasificados aleatoriamente, según dos variables: género, masculino y femenino, y especialización, filosofía y letras, administración de empresas y tecnología. A continuación mostramos los datos en la tabla.
Tenemos los datos de los 30 estudiantes, tenemos los géneros, tenemos la especialización por cada estudiante. Ahora, vamos a ordenar todos los datos anteriores, todos los datos de acá, en una tabla cruzada. Estos datos pueden resumirse en una tabla cruzada o de contingencia de 2×3, donde se presenta la frecuencia para cada categoría, junto con los totales por renglón y por columna, denominados totales marginales o marginales. El total de los totales marginales es el gran total y es igual a n, el tamaño de la muestra. Veamos. Entonces, ordenando todos los datos anteriores, tenemos el siguiente cuadro, que ya lo vimos anteriormente. ¿Ya? Ahora, las frecuencias relativas. Las tablas de contingencia a menudo presentan porcentajes, que son las frecuencias relativas. Estos porcentajes pueden estar basados en toda la muestra o en las clasificaciones de la submuestra, renglones o columnas. Por ejemplo, los porcentajes basados en el gran total, toda la muestra. La tabla de contingencia puede convertirse fácilmente en porcentajes del gran total al dividir cada frecuencia entre el gran total y multiplicarlo por 100. Viendo el ejemplo anterior, nos decía que para el género masculino en filosofía y letras son 5 personas. Tenemos 5 personas. Entonces, nos decía que tenemos que dividir cada frecuencia entre el gran total y multiplicarlo por 100. Entonces, dijimos que el primer dato era 5. 5 entre... ¿Cuál sería el gran total? 5 entre el gran total de la sumatoria, que son 30. 5 entre 30 nos da a 0.16. 16,6. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 16,6. Redondeando nos da 17. Es por eso que en esta columna, dentro del género masculino, nos da el 17%, que sería nuestro porcentaje basado en el gran total, el 17%. Para femenino también, como es el valor del 5, tenemos acá el 17% y 17%. Sin embargo, para el caso de administración de empresas, que en el género masculino son 6 personas, serían, haciendo la operación, 6 entre, ¿cuál es el total? 30. 6 entre 30, entre 30 nos da a 0.2, y eso por 100 nos da el 20%, que se encuentra en este lado. ¿Se dan cuenta? Ahora, en tecnología, ¿cuántos son? 7 estudiantes del género masculino. Sería 7 entre el total, que son 30, 0.23 por 100. Nos da 23,3%, que es equivalente al 23%. De esa forma calculamos los porcentajes basados en el gran total. Recuerden que es la división de la frecuencia
entre el gran total, que es la sumatoria de los totales por renglón. Sigamos. Entonces, con la tabla de contingencia expresada en porcentajes, podemos ver fácilmente que el 60% de la muestra son hombres, 40% mujeres y 30% están especializándose en tecnología. Acá nos dice que el 60% son del género masculino, el 40% son del género femenino y nos dice que el 30% están especializándose en tecnología, que son los totales por columna, 23% masculinos y 7% femeninos. La sumatoria nos da el 30% de estudiantes que se están especializando en tecnología. De igual forma nos da que el 37% de estudiantes se especializan en administración de empresa y el 33% en filosofía y letras. Y eso lo denotamos en el siguiente gráfico, un gráfico de barras, donde nos muestran los porcentajes y la respectiva diferencia entre cursos y géneros. Entonces, continuando. Veamos en este momento los porcentajes basados en los totales por renglón. Nos dice que los elementos de la misma tabla de contingencia pueden expresarse como porcentajes de los totales por renglón o género, al dividir cada elemento del renglón entre el total de este y multiplicar por 100. Entonces, anteriormente teníamos que el 17% de estudiantes de género masculino estudiaban filosofía y letras. Entonces sería 17% entre, nos dice, entre el total por renglón, que sería 17% entre, el total por renglón es 60%. 17 entre 60 nos da a 0.28 por 100. Nos da 28.33%. Redondeando sería 28%. Es por ello que lo tenemos acá instalado. Filosofía y letras 28%. De igual forma, por ejemplo, si tomamos administración de empresas, género masculino 20%, el cálculo sería 20% entre 60, que es el total por renglón, 0.33 por 100. Nos da el 33.3%, redondeado 33%. Y finalmente vamos a calcular en el género femenino, nos dice que el 7% estudia tecnología. Entonces sería 7% entre el total, que es el 40%, multiplicado por 100, que nos da el 17.5%, que lo tenemos denotado en este gráfico. Entonces, nosotros observamos los porcentajes basados en los totales por renglón. En esta tabla nos dice que el 28% de los hombres están especializados en filosofía, el 42% de las mujeres están especializadas en filosofía y letras, el 39%
de género masculino está especializado en tecnología y el 17% de mujeres también están especializados en tecnología. Entonces, viendo el siguiente cuadro, tenemos los porcentajes basados en los totales por columna. Los elementos de la tabla de contingencia también pueden expresarse como porcentajes de los totales por columna o especialización al dividir cada elemento de la columna entre el total de esta y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, en los datos iniciales teníamos que habían 5 estudiantes del género masculino que estaban especializados en filosofía y letras. Acá nos dice que debemos dividir cada elemento de la columna entre el total de esta y multiplicarla por 100. Entonces, regresando a nuestro primer cuadro, sería 5 entre, nos dice entre el total por columna, que son 10. Nos da a 0.5 y lo multiplicamos por 100. Nos da 50. Nos dice que el 50% de los totales del género masculino estudian filosofía y letras. Ojo que estamos calculando los porcentajes basados en los totales por columna. De igual forma, por ejemplo, nos dice que 2 estudiantes del género femenino están especializados en tecnología. Por lo tanto, sería el cálculo 2 entre el total, ¿cuánto es? 9. 0.22 por 100 nos da un 22% de estudiantes femeninos que estudian tecnología. Ojo que son totales por columna. ¿Ya? Entonces, con base en la tabla anterior, se observa que de todos los estudiantes de filosofía y letras, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres. Una variable cualitativa y otra cuantitativa. Cuando los datos bivariados se obtienen de una variable cuantitativa y otra cualitativa, los valores cuantitativos se consideran como muestras ajenas, cada una identificada por niveles de la variable cualitativa. Se aplica la estadística descriptiva vista en sesiones anteriores como la media, la varianza, desviación estándar, cuartil 1, mediana, cuartil 3, entre otros. Y los resultados se presentan uno junto al otro para efectos de comparación. Por ejemplo, para comparar la capacidad de frenado de 3 diseños de bandas de rodamiento, se midió la distancia necesaria para detener un automóvil de 3.000 libras que se desplazaba sobre el pavimento húmedo. Los neumáticos de cada diseño fueron probados en el mismo vehículo, que circulaba sobre un pavimento húmedo controlado. Por ejemplo, tenemos en estos gráficos 3 diseños de neumáticos: diseño A, diseño B y diseño C. Estos valores nos representan la capacidad de frenado. En el diseño A tenemos 6 valores, diseño B 6 y diseño C 6 valores. Entonces, el diseño de la banda de rodamiento es una variable cualitativa con 3 niveles de respuesta y la distancia de frenado es una variable cuantitativa, cantidad. La distribución de las distancias de frenado del diseño A, de la banda de rodamiento,
debe compararse con las distribuciones de las distancias de frenado de cada uno de los diseños. Esta comparación puede efectuarse aplicando técnicas numéricas y gráficas. Por ejemplo, resumiendo el recuadro anterior, tenemos que el diseño A, en el diseño A, la distancia máxima para detener el neumático es de 40. En el diseño B el máximo es de 42. Y en el diseño C el máximo sería de 43. Tenemos el cuartil 3, tenemos la mediana de los valores, tenemos los mínimos, obtenemos ya la media y la desviación estándar de cada diseño. Ya todo esto lo tenemos ya resumido en este recuadro. Ahora, cuando los datos son bivariados, son resultado de dos variables cuantitativas. Los datos matemáticos suelen expresarse como pares ordenados, x y y, donde x es la variable de entrada, variable independiente, y y es la variable de salida o variable dependiente. En los problemas que intervienen dos variables cuantitativas, los datos de la muestra se presentan gráficamente en un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es la gráfica de todos los pares ordenados de los datos de dos variables que están en un sistema de ejes coordenados. La variable de entrada, x, se grafica en el eje horizontal y la variable de salida, y, se grafica en el eje vertical. Este es un pequeño ejemplo de cómo se realiza un diagrama de dispersión. XY y el eje X. Veamos todo ello en un ejemplo. En la clase de educación física del señor Torres se tomaron varios puntajes de condición física. La muestra siguiente es el número de lagartijas y sentadillas realizadas por 10 estudiantes elegidos aleatoriamente. Tenemos acá las muestras. Por ejemplo, acá de un estudiante que hizo 27 lagartijas y 30 sentadillas. Otro hizo 35 lagartijas y 32 sentadillas. Tenemos ¿cuántos datos? 2, 4, 6, 8, 10 estudiantes. En la siguiente tabla se presentan estos datos muestrales y un diagrama de dispersión de los mismos. Veamos. Tenemos los datos anteriores de 1 hasta 10 estudiantes. Las lagartijas, que están desglosadas de estos intervalos. 27, 22, 15, 35, 30, 52, 35, 55, 40, 40. Y tenemos la sentadilla. Nos dice que el primer estudiante hizo de 27 a 30. 27 lagartijas y 30 sentadillas. 27 lagartijas, 30 sentadillas. Ingresamos los datos que ya tenemos anteriormente y hacemos respectivo gráfico de dispersión. En el eje Y tenemos las sentadillas y en el siguiente eje tenemos las lagartijas. Hacemos los respectivos cruces y los unimos por intermedio de un punto y nos da nuestro gráfico de dispersión. La correlación lineal. El objetivo primordial del análisis de correlación lineal es medir la intensidad de una relación lineal entre dos variables. Se aplica en datos cuantitativos que muestran diferentes relaciones entre variables independientes o de entrada, x, y variables dependientes o de salida, y.
Si a medida que crece x no hay un cambio definido en los valores de y, se dice que no hay correlación o relación entre x y y. Si a medida que crece x hay un cambio en los valores de y, existe una correlación. La correlación es positiva cuando y tiende a crecer y es negativa cuando y tiende a decrecer. Si los pares ordenados x, y tienden a seguir un patrón de línea recta, se tiene una correlación lineal. La precisión del cambio en y, cuando crece x, determina la intensidad de la correlación lineal. Por ejemplo, tenemos en estos gráficos x y y tiende a crecer, por lo tanto nos diría que existe una correlación lineal. Entonces, decíamos que el coeficiente de correlación lineal nos refleja la consistencia del efecto que el cambio en una variable tiene sobre la otra. Este valor ayuda a responder a la pregunta: ¿existe una correlación lineal entre las dos variables en consideración? El coeficiente de correlación lineal R siempre tiene un valor entre -1 y +1. Un valor +1 significa una correlación positiva perfecta y un valor de -1 indica una correlación negativa perfecta. Tenemos acá lo que es el cálculo del coeficiente de correlación lineal, que se denota por la letra R y está definida por la siguiente fórmula, que es la sumatoria de x menos la media multiplicando al dato y menos la media de y, dividido entre n menos 1 multiplicado por s sub x y s sub y, donde s sub x y sy son las desviaciones estándar de las variables x y y. El valor de R se puede calcular con una fórmula alternativa, equivalente al momento de Pearson, la cual sería la suma de los cuadrados de xy entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del eje x por la suma de los cuadrados de y. Resumiendo, sería que R es igual a la sumatoria de los cuadrados de x y y entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x por la suma de los cuadrados de y, todo por la raíz cuadrada, donde la sumatoria de los cuadrados de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado dividido entre n, y la sumatoria de cuadrados de y es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado entre n, y finalmente la sumatoria de cuadrados de xy es igual a la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores que se vieron, veamos. Encuentra el coeficiente de correlación lineal para los datos de lagartijas y sentadillas mostrados anteriormente. Solución. Primero, es necesario elaborar una tabla de extensiones enumerando todos los pares de valores x, y para poder encontrar las extensiones x al cuadrado,
x por y al cuadrado, así como los totales en cada una de las 5 columnas. Tenemos el cuadro anterior, que eran de 10 estudiantes. Tenemos acá las frecuencias de lagartijas por cada estudiante, la frecuencia de sentadillas por cada estudiante. Dijimos que tenemos que sacar u obtener los datos de x elevado al cuadrado, o sea, 27 elevado al cuadrado nos da 729. 22 al cuadrado nos da 484. De igual forma para y al cuadrado, que sería 30 al cuadrado, 900. 42 al cuadrado, 1764. Y así sucesivamente por cada dato. Tenemos que obtener la sumatoria total de x al cuadrado, que es la sumatoria de todos estos números, y la sumatoria de y al cuadrado, que son este resultado. También teníamos que obtener el dato para la fórmula, que era xy, que es la multiplicación de x por y. La multiplicación de 27 por 30 nos da 810. 30 por 900 nos da, 30 por 38 nos da 1140. Y sacamos la respectiva sumatoria. Bien, el cálculo. A continuación se realizan las preliminares, sustituyendo las 5 sumatorias de la tabla de extensiones en sus correspondientes fórmulas. Decíamos que la suma de los cuadrados de x por fórmula es igual a la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado dividida entre n. Esto nos da igual. ¿Cuánto es la sumatoria de x al cuadrado? X al cuadrado, la sumatoria es 13.717. 13.717 menos la sumatoria de x, que son 351. La sumatoria de x es 351, pero por fórmula nos dice que lo elevemos al cuadrado. Entre n. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es nuestra muestra? Son 10 estudiantes. Por lo tanto son 10. Esto nos da un resultado de 13.096.9, que sería nuestra suma de cuadrados del dato x. De igual forma, hallamos la sumatoria de cuadrados del dato y, que nos dice la sumatoria de y al cuadrado son de 15.298 menos la sumatoria de y, 380 elevado al cuadrado entre n, que es la cantidad de nuestra muestra, que son de 10 estudiantes. Esto nos da 858.0. Finalmente, necesitamos obtener para nuestra fórmula la sumatoria de cuadrados de xy, que nos dice que es la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. ¿Cuánto es la sumatoria de xy? Por fórmula. Sumatoria de x por y serían 351. Perdón, la sumatoria de xy es de 14.257. 14.257 menos la sumatoria de x, que son 351, por la sumatoria de y, que son 380, dividido entre n, que son 10 estudiantes, y nos da 919, como la sumatoria de cuadrados de x por y. Finalmente nos queda reemplazar los datos en nuestra fórmula. Se sustituyen las tres sumas de cuadrados en el cálculo de R
y se obtiene el valor del coeficiente de correlación. Tenemos este dato, la sumatoria de cuadrados de XY, que nos dio 919, la sumatoria de cuadrados de X, que nos dio 1396.9, y la sumatoria de cuadrados de Y, que nos dio 858. Reemplazamos en esta fórmula los datos y obtenemos nuestro resultado, que sería de 0.8394. Redondeando sería 0.84. El valor de R suele redondearse a la centésima más próxima. De esta forma hemos calculado lo que es el coeficiente de correlación. En conclusión, el valor del coeficiente de correlación lineal calculado ayuda a responder a la pregunta: ¿existe una correlación lineal entre las dos variables en consideración? Cuando el valor calculado de R está próximo a cero, se concluye que hay poca correlación lineal o que no hay correlación lineal. A medida que el valor calculado de R cambia de 0 a más 1 o menos 1, indica una correlación lineal cada vez más fuerte entre las dos variables. Desde el punto de vista gráfico, al calcular R, se mide que también es una recta y describe el diagrama de dispersión de los pares ordenados. Cuando el valor de R cambia a 0, más 1 o menos 1, los puntos de datos que crean un patrón se acercan más a una recta. Bien, jóvenes, esta fue la clase del día de hoy respecto a correlación lineal. Tratemos por favor de practicar un poquito todos estos problemas, porque en las clases posteriores vamos a realizar ejercicios para calcular las tablas, ya sea la mediana, las modas, el promedio. Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar, el rango, y a su vez vamos a incluir lo que es la correlación lineal y el coeficiente de correlación. Todo ello marcado dentro de un mismo ejercicio. Bien, que pasen un bonito día, jóvenes, y a todas las mamitas les deseo un feliz Día de la Madre. Buenos días.